Nuestro querido público y telescuchas, que el día de hoy, En Caliente es un programa grabado con anticipación. No habrá teléfonos abiertos en esta ocasión. Fue necesario grabarlo por la persona, la gente que hemos invitado el día de hoy, tenía que salir del país. Y bueno, nos da mucho gusto, es un placer porque platicar con alguien de fútbol siempre es muy atractivo, muy interesante. Se puede pasar noches, días, años platicando de fútbol y siempre se aprende. La vida siempre se aprende de alguien que hace bien las cosas, de alguien que tiene una filosofía, de alguien que está de verdad a fondo con sus ideas, de alguien que se entrega en su medio futbolístico, en fin, en una palabra cabal, de un profesional del medio. Un profesional del medio que qué pena me da que se lleve una imagen muy especial de México, una imagen muy especial de nuestra prensa, una imagen muy especial de nuestro fútbol, una imagen muy especial de la forma de ser de la prensa mexicana y de las situaciones que se generan alrededor del fútbol. Me refiero a una personalidad que estuvo con nosotros hace mucho tiempo en Deporte TV cuando él llegó, César Luis Menotti. Hoy nos acompaña en Caliente en un programa grabado. Y bueno, César, muchas gracias por estar con nosotros. No es un momento, a lo mejor, como diría yo, tan difícil o tan feliz como fue aquella entrevista hace mucho tiempo, casi un año y medio. Pero siempre hablar con Menotti es aprender. Aquel que no quiso aprender, pues qué pena. Y sobre todo en un medio como el fútbol, porque además yo a César Luis Menotti lo considero también un hombre del periodismo. Es un hombre que se ha entregado al periodismo y ha hecho periodismo y sabe hacer periodismo. Bienvenido, César, y buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Carlos Albert, compañero nuestro. Carlos. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Toño Moreno también. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Lamadrid. ¿Qué tal, José Ramón? César, buenas noches. André Marín. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas noches. Y Francisco Javier González. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hemos invitado a un grupo de comentaristas de Imevisión. André, que ha estado muy cerca de César Luis Menotti en los entrenamientos, en los viajes. Francisco, José Luis. Carlos, que ha escrito mucho sobre César, sobre Menotti. Toño Moreno, que ha hablado mucho también en los programas de radio. Y aquí estamos nosotros para comentar no solamente el por qué César Luis Menotti se va, sino por qué vino al fútbol, por qué en el fútbol, por qué suceden tantas cosas y para hablar de fútbol. Él se ha quejado mucho de que no se ha hablado de fútbol en México. Yo creo que este panel de comentaristas jóvenes, experimentados, saben hablar de fútbol y van a hablar de fútbol con un hombre que es fútbol en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿están listos? Adelante. Bueno, pues bienvenidos y vamos a empezar. Hoy no hay teléfonos, pero yo creo que nosotros representamos a muchos teléfonos y a mucha gente que quisiera preguntarle tantas cosas a César Luis Menotti. Bien, César, yo quisiera llamarte así, César, si lo permites. ¿Te llevas una muy mala impresión de México? No, en absoluto, porque yo creo que el transcurrir del tiempo y las horas en la convivencia directa, que es la que uno puede hacer una evaluación seria, ¿no? Del trato que recibe de la gente, con los que a uno lo conoce y con lo que a los que uno conoce. Después lo demás, los oportunistas andan en todos los lugares del mundo, no son mexicanos, ¿no? Viven en todos los países. Acá tienen otra protección, hay menos contestatarios, a lo mejor es una minoría la que contesta y defiende un estilo de periodismo, un estilo de vivir el fútbol. Hay otros que tratan de evitar el compromiso. Entonces aparecen nada más que algunos. Pero yo no me llevo mala imagen de México porque yo aprendí hace mucho tiempo a que los juicios más importantes que cualquier hombre en cualquier actividad puede tener es el de los especialistas, ¿no? Es decir, es el de los jugadores a los cuales dirige, de los entrenadores a los cuales respeta. Y yo creo que por ahí me he sentido reconfortado en este tiempo que ha sido duro, que ha sido confuso, difícil. Me duele mucho a veces no haber podido generar otra conducta, ¿no? Uno vanidosamente cuando arriba a algún lugar piensa que tantos años de experiencia y tanto luchar por tratar de aprender algo le va a servir para poder en un fútbol tan rico en algunas cosas y tan pobre en otras como el mexicano, ayudar. Simplemente era yo no vine aquí a enseñar nada, ni nunca dije que mi sistema eran los mejores.
Lo que pensé es que podía aglutinar una polémica, una discusión a favor de encontrar respuesta y no vivir permanentemente con diagnósticos de todo el mundo y nadie dice qué hay que hacer, todo dice que todo está mal, pero nadie aporta nada, ¿no? De lo que haya. Pues eso, por ahí estoy dolorido, pero bueno, en definitiva, mi conciencia está muy tranquila porque fui un profesional serio, que trabajé todo lo que pude, que luché con toda mi fuerza a favor de mi equipo primero, ¿no? Y después de mis jugadores. Y que cuando vi que no podía más, prefiero que aparezca otro perfil de entrenador que le pueda dar a México esa tranquilidad que necesita el futbolista para poder desarrollar su tarea. No puede ser que el futbolista viva soportando cuestionamientos de sistema y haciéndole hincapié en errores que la mayoría desconoce y nadie entiende nada, ¿no? Entonces yo creo que se generaron muchas cosas que no favorece a la selección y en definitiva mi obligación es defender a la selección nacional, porque la selección nacional no es ese nombre, son hombres, son auténticos hombres que están tensionados, que están preocupados por darle a México buenos resultados, ¿no? Entonces todo lo que yo no pueda resolverle para su tranquilidad, para que esta urgencia histórica que las estadísticas denuncian permanentemente sobre el fútbol mexicano, no caiga de manera criminal sobre la cabeza de estas generaciones, pero la culpa no es la de España, no tiene la culpa de los cachirules, ni tiene la culpa Campos de que alguna vez le hicieron 5 goles a México. Me pareciera que esta urgencia histórica de encontrar una respuesta a esa pasión que la gente tiene o a esa necesidad lo lleva a todo el mundo a una agresividad y a una dramatización del fútbol que no conduce a nada, porque no es nada pensante, es todo visceral, todas reacciones histéricas y no hay nada analítico, nada pensado, nada estudiado para ver por dónde vamos. No hay una invitación a que participen los sectores inteligentes y dignos del periodismo, del entrenador, de todos, de otra clase dirigente, para que traten de ayudar. Nadie plantea cómo hacemos para resolver problemas. Cada uno tira una bomba por donde puede. Entonces hay una minoría que lucha para marcar un camino. Y los otros están, ya digo, viven de la convulsión que el fútbol produce en esta época, ¿no? Con la eliminatoria, Copa de Oro. ¿Sí? Y creo que yo no pude realmente. Y con mucha sorpresa, ¿no? Porque hay cosas que uno las maneja, pero la traición duele. La traición y la cobardía duele mucho. Entonces yo abrí mis puertas de mi entrenamiento, invité a todo el mundo, dije, fui mucho más, intenté ser mucho más simpático que mis costumbres y no encontré resultados. Y de pronto sí, puede ser que haya sido falta de capacidad o falta de tacto, pero no me van a engañar a mí diciéndome, acusándome de que yo no conozco a los mexicanos, ¿eh? Yo lo conozco mucho mejor que muchos mexicanos, no tenga ninguna duda, y lo conozco bien y lo disfruto su picardía, disfruto su compañía, porque yo soy un hombre de la calle y estoy con ellos. Entonces yo sé qué me quisieron decir con esto de que yo no entendía a los mexicanos. Yo no entiendo a aquellos que no entienden nada de lo que hacen, a eso no lo puedo entender, porque yo de esto estoy seguro que entiendo, seguro. César, ¿hubo un acercamiento por parte tuya con los técnicos de los diferentes equipos? ¿No recibiste nunca ninguna invitación cuando en el momento que llegaste se acababa de formar la asociación de entrenadores? ¿Nunca fuiste requerido para eso? Sí, además fue una idea mía, ¿no? Más que nada. Es decir, yo fui el primero que luché dentro de la federación y están de testigos los actuales dirigentes para que la asociación de entrenadores exista. Lo que ocurre es que estaba parado en el medio yo de una problemática que hay dentro de la asociación de entrenadores que no, es decir, cuando yo veo que en una reunión no están la mayoría de los entrenadores que están trabajando, entonces me preocupa un poco, ¿no? Es decir, yo no encontré, no era mi tarea, yo no soy quien para decir quién es el que tiene que liderar. Yo creo que esto se tendría que haber tenido otro consenso y el presidente de la federación, de la agremiación, tiene que ser por elecciones, ¿no? Lo tienen que votar sus colegas, no tiene que estar puesto en la federación de fútbol, ¿no? Es decir, son ideas
que la podíamos haber discutido. Pero también tengo que ser justo porque he encontrado muchos entrenadores que me han otorgado todas sus horas, las horas que yo necesitara para informarme o para conversar, o decir el caso de Mejía Barón, el caso de Bucetich, Bracamonte, bueno, ni hablar de los extranjeros, ¿no? Cuando estaba Prieto, con La Volpe, es decir, con Velarde, con Manolo Lapuente, que fue uno de los primeros técnicos que fui a ver, a él porque era saliente de la selección y a Mejía porque había sido el campeón, el último campeón, y lo tenía más a mano. Así que no sería justo yo si dijera... Lo que no encontré a veces es la posibilidad de desarrollar ningún tipo de proyecto, ¿no?, a favor del fútbol. Yo cuando vine acá vine con mi título, ¿no? Es decir, como en cualquier país del mundo. Es decir, cuando yo llegué a España, por ejemplo, a trabajar, no es la Federación Española la que habilita al entrenador, sino lo habilita la Asociación de Entrenadores. Ellos tienen su reglamentación para permitir a un entrenador extranjero trabajar en España. Hay una serie de requerimientos y el título debe ser presentado a ellos. Yo lo traje aquí no. ¿Alguien se lo pidió acá? Nadie me lo pidió. Sí, porque, por ejemplo, el caso de Johan Cruyff tuvo, llegando a España, ese requerimiento y hubo cierto problema. No, tuvo muchos problemas. Tuvo que ir a buscar sus títulos a Holanda y se lo tuvo que dar la federación y tuvo que presentar sus 3 años de trabajo en el Ajax, que había estado en el Ajax, en el Feyenoord. Lo tuvo que hacer. Él dijo que él no tenía por qué, que era conocido, que no tenía por qué presentar su currículum, pero si no lo hacía no iba a poder entrar al campo de juego. César, sabemos ya cuáles son más o menos los motivos que ocasionan tu separación de la selección mexicana. A mí me gustaría, para ir un poquito más en orden, ¿cuáles son los que te hicieron venir a México? ¿Qué sopesaste? ¿Qué vislumbraste? ¿Qué soñaste o por qué llegas al fútbol mexicano? Mira, yo estaba en Buenos Aires una noche, me llama por teléfono el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Una gran sorpresa para mí, y me pregunta si yo estaría interesado en dirigir la selección mexicana. Bueno, le pedí que me dejara pensar, que era una... Bueno, y me quedé 2 días tratando de adivinar las intenciones, porque uno siempre ya de tantos años es le tiene un poco de miedo a los dirigentes, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué me noto? Y me buscan para resolver algún problema interno, no sabía. Entonces me volví a llamar, le dije, mire, quiero saber por qué Menotti, cuál es el proyecto, qué es lo que piensan ustedes. Y bueno, ahí me dijo que iba a recibir todo el apoyo y yo le hice la misma pregunta. Bueno, pero usted me tiene que explicar qué significa el apoyo a un entrenador. No es defenderlo en el contrato, hay muchas cosas que hay que compartir. Bueno, la cuestión es que me empezó a preocupar interiormente la propuesta, ¿no? Decía, bueno, será cierto. Viajé a Miami, estuvimos reunidos como 6 horas y me interesó el proyecto mexicano, me interesó realmente. Me gustó el análisis del arquitecto Ibarra sobre el fútbol mexicano. Me pareció que realmente no buscaban a ningún nombre ni a ninguna figurita rara para resolver problemas, sino que tenían una idea clara de lo que pretendían, que no sabían cómo hacerlo, que tampoco no era fácil. Y bueno, y después de pensar lo que es este país, con las estructuras, yo conocía bastante el fútbol mexicano, ¿no? Me pareció que se podía hacer algo parecido, salvando las distancias de lo que me tocó vivir en Argentina antes del 78, ¿no? Entonces fue un proyecto muy sustentado en cuestiones deportivas, en facilidades de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Sí, claro. Nosotros teníamos muchas ideas y la idea era, lo primero que había que hacer era resolver las eliminatorias, ¿no? Pero paralelamente a esto, la búsqueda de valores en el fútbol mexicano, tener una selección de un sub-23 que estuviese viajando por el mundo, y aparte integrar un poco a la familia del fútbol para empezar a trabajar con la incorporación de los sectores pensantes de México, que tiene que haber desde un psicólogo a un sociólogo, no sé, gente con entrenadores, es decir, buscarle qué es lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿no? El proyecto era
justamente ese. Más allá de mi directa profesión de entrenador de la selección mayor, porque si eso no funciona se cae todo, ¿no? ¿Y sabría Menotti que México era un país agitado futbolísticamente? Sí. Pero también conocí algunos otros valores que yo pensé que a lo mejor tenían más fuerza o pensé que nos podíamos unir, ¿no? Pero no se dio. No se dio. Hablabas hace un momento de que el fútbol mexicano tenía cosas, carencias y también cosas muy buenas. ¿Cuáles pudieran ser esas carencias y cuáles pudieran ser esas cosas muy buenas? Mira, en primer lugar, yo creo que la carencia más grave que tiene el fútbol mexicano es la desatención que tienen los que manejan el poder de los auténticos protagonistas. Es decir, aquí la opinión de los entrenadores a través de su organización y la de los futbolistas no cuenta para nada. Ni para hacer un calendario, yo no digo que tenga que decidir, pero sí para estudiar un proyecto, y también, ¿por qué no a los periodistas? ¿Por qué no periodistas dignos en su profesión, éticos? ¿Por qué no ellos también aportándole un proyecto a favor del fútbol mexicano para preguntarse después si discutir es mejor y cambiar idea, pero y discutir de verdad en búsqueda de eso, de esa solución, y no el terrorismo que se practica en algunos sectores y los tirabombas que están todos los días de moda y no se sabe por qué, ¿no? Yo lo que pensaba era eso, y para mí el gravísimo problema, y yo se lo decía a los jugadores, ¿no? A mis futbolistas: ustedes deben unirse y estudiar este fenómeno del fútbol mexicano. Llegamos a la selección y parece que la selección parecía un castigo, ¿no? Parecía que en vez de ser un lugar donde se destaque al futbolista como un premio, parecía que era un castigo porque se nos llenaron de problemas, que no tenían contrato, que primero, por eso digo que hay que pensar qué es apoyar a un técnico. Primero apoyamos un plan de trabajo, pero después cuando los jugadores van a la selección, hubo quien le dijo, y esto lo sabemos los jugadores y yo lo saben los dirigentes también, de que bueno, ¿cómo te vamos a hacer este contrato si vas a estar en la selección por 5 meses? Entonces estos son cosas que se dicen a lo mejor sin ninguna mala intención, impensadamente, para sacar a través de esta picardía un mejor contrato a favor del club que representan, ¿no? Pero se le hace mucho daño, y yo decía, ¿por qué no abrimos esta discusión? Y la planteamos seriamente, a ver qué es lo que... Vamos a terminar con los diagnósticos, porque la gente dice, en el fútbol mexicano no se trabaja en fuerzas básicas, y yo no creo que sea así, yo creo que se trabaja. Lo que hay que discutir es si se trabaja bien o mal. ¿Y si hay Pero que se trabaja. Yo he visto el club donde hay no sé cuántos chicos y no sé cuántos entrenadores. Ahora, yo lo que no veo es que haya un programa que pueda definir qué es lo que se busca en el fútbol mexicano. Entonces, para eso hay que entrar a pensar cómo el fútbol mexicano puede ser realmente competitivo en el mundo del fútbol. ¿A favor de qué estilo? Por ejemplo, nosotros sabemos que los alemanes son a favor de su disciplina, de su preparación, de su dinámica, de su atención. Han sido uno de los que han dominado el fútbol internacional. Conocemos las características de brasileros, los argentinos, los holandeses. Entonces yo le preguntaba a mis jugadores, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para jugar con Alemania? Tenemos que ser más rápidos, somos más fuertes, somos más disciplinados, tenemos mejor orden táctico. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Y a favor de eso, definir sobre qué va a trabajar el fútbol mexicano, ¿no? Y yo creo que el fútbol mexicano está ligado más al fútbol de Sudamérica, ¿no? Es decir, es el fútbol del chico que tiene que aprender a jugar desde muy chiquito para poder subsistir, o para poder alimentarse, o para poder escaparle a una sociedad que no lo protege, como a los alemanes de pronto. Sí. Señor Menotti, yo quería comentarle algo. Sí, ha habido una sociedad difícil, una sociedad complicada, una sociedad que ha vivido problemas de dictaduras, que ha habido problemas muy serios, problemas inclusive de guerrilla urbana, que lo vivimos previo al Mundial del 78 en Argentina. Sí, es un país con problemas quizá más graves de carácter económico que el nuestro. Sí, es un país con una riqueza muy especial, es un país que no hay analfabetismo como en el nuestro, que hay otro tipo de carencias diferentes al nuestro. Vamos, que es un país también complicado, latino, un país con dificultades, un país alejado a lo mejor de las grandes potencias mundiales. ¿Por qué en Argentina sí y en México no? Siendo que en lo futbolístico, claro.
Bueno, porque yo pienso también que en la Argentina hubo muchas luchas, pero hubo hombres que no se ocupaban de hacer declaraciones todos los días en los periódicos, sino que asumieron responsablemente lo que era el fútbol como hecho cultural en mi país, sin ser ellos ninguno notable en cuanto a su preparación. Y le voy a hacer el nombre de Adolfo Pedernera. El fútbol argentino le hace la primera huelga a las fuerzas militares, se le hace el fútbol, y se van el 60% de los mejores futbolistas, se van de Argentina y se van a Colombia en la época del Dorado. En aquella liga pirata que se formó. Claro, y ahí se va Pedernera, y se va Rossi, y se va Di Stefano, y se va Pontoni, y se va Peruca, y se va lo mejor del fútbol argentino. Y insisto, y se le hace un movimiento y se para el fútbol a un gobierno militar. A partir de ese momento Argentina tiene una cantidad de hombres que empiezan a trabajar a favor de una asociación de entrenadores, que no fue fácil, que hubo traidores, que fue dura, pero que hoy gozamos del privilegio de tener un montón de conquistas, ¿no? Y sobre todo de defender éticamente a la profesión. Hoy un entrenador en la Argentina tiene un montón de cosas donde puede resguardarse de las organizaciones nefastas de la clase dirigente. Y así pasó con los futbolistas. Yo podía nombrar 50 hombres. Entonces, a partir de eso, uno cuando sale al combate, como me tocó a mí en el 75, uno sale a luchar contra mí, River Plate y Boca Juniors me quitaron los futbolistas antes de un partido internacional desde el hotel. Se los llevaron de la concentración. Y yo tuve que andar llamando por teléfono a otros jugadores, a cualquiera, para cumplir con ese compromiso que Argentina tenía. Por supuesto, al otro día presenté la renuncia, le dije de todo a los dirigentes, pero yo tenía el apoyo de una asociación fuerte. No el apoyo al Menotti de la táctica, no, el apoyo al entrenador nacional. Claro. Y ahí se dio la oportunidad de elaborar los estatutos del entrenador nacional, y apoyado por asamblea, ¿no? Tuvieron que apoyar de que el entrenador argentino que firma en la selección son 3 años como mínimo, no puede firmar un entrenador por 1 año, no se lo permite la asociación de entrenadores. En fin, y ustedes ven que desde el 78 al 82 pasaron 8 años con un entrenador, del 82 con otro. Y ahora no tenga ninguna duda que Basile va a dirigir el Mundial. Aunque pierda de aquí en más todos los... Bilardo perdió todos los partidos previos al 86. Fue la peor campaña de la selección nacional, el 32% de los puntos logró. Pero a nadie se le ocurría pensar que se iba a cambiar el entrenador. Bilardo dirigió el 86, fue campeón del mundo. Y Basile ahora está ganando, de verdad, Argentina está haciendo una campaña increíblemente buena, pero si hubiese perdido, a ninguno de nosotros se nos puede pasar por la cabeza de que Basile puede ser sustituido. No lo permitiría la asociación, y había una lucha muy dura, muy difícil, si a algún dirigente se le puede ocurrir una cosa de esta. Es decir, estas son las cosas que Argentina tuvo como arma, ¿no? Cuidado, además, sectores del periodismo que son contestatarios a las locuras del poder, que a veces malintencionadamente y a veces porque son tontos, se equivocan los caminos. Acá parece que hay una complacencia de muchos sectores a favor de que todo siga como está, ¿no? O falta de conocimiento, o insisto, o cómplice, no sé. En un programa con Roberto Saporite, él nos explicó claramente el por qué se dice en Argentina antes de Menotti y después de Menotti. Él hablaba de que tu contrato con la selección argentina tardó 6 meses en definirse, porque te decían 1 año y tú decías no, tantos años para poder hacer una labor, y insistían después de que sacaste campeón a Huracán. Entonces, creo que independientemente de las convicciones futbolísticamente, lo que es ya el fútbol cancha de Menotti, que para mí un técnico que no tiene sus convicciones definidas no es técnico. Creo que la organización que se dio desde ahí, pues creo que fue muy importante, porque según tengo entendido, en un sudamericano juega Argentina 3 partidos, se cambiaba de entrenador. Yo tuve 2 años, tuve 6 entrenadores. Era muy común, sí. Cuando fue jugador, Cuando fui jugador, sí. Yo me acuerdo de aquella selección del 74 que fue previa a Menotti en Alemania. Sí. Que llevaba un gran equipo de fútbol. Muy buen equipo. Que llevaba jugadores como el Cacho Heredia, como Ayala, el Ratón Ayala, como Wolf, como Kempes, Brindisi, como Kempes, como Houseman, como Babington. Carnevale, Babington. Y llevaba, que en paz descanse, al polaco Ladislao Kapp, que ya murió. Era un gran equipo de fútbol, Sí, sí. pero era una discordia. Siempre O sea, era como una gran orquesta sin un gran director. Hasta que llega el proceso de Menotti, o el proceso de Bilardo, el proceso de Basile. ¿Por qué?
Bueno, por eso digo, ¿por qué si llegan allá y aquí no llegan? sería muy injusto realmente, y no lo digo por pecar de humildad. Yo sería muy injusto si dijera que es Menotti. Yo creo que hubo mucha gente. Me tocó a mí recoger esa bandera. A lo mejor culminar en la bandera. Claro, yo agarré esa bandera dirigente. por convicciones, porque yo idolatro a Adolfo Pedernera. Para mí Pedernera fue el hombre que nos enseñó a todos a defender la profesión con dignidad, a no permitir que el dirigente entrara al vestuario cuando se le diera la gana. Adolfo echó a Armando de los vestuarios de Boca, es decir, Pedernera fue el que dignificó la profesión de entrenador. Entonces yo tenía un montón de gente conmigo, Cacho Jiménez, Pedro del Hacha, conocido por ustedes, un montón de gente que estaba dispuesta a pelear, y también un sector de los dirigentes. Cuidado que Julio Grondona fue muy importante después del 78, porque también había sido importante Cantilo. Cuando Cantilo es presidente del AFA y es campeón del mundo del 78, y él promete que después del Mundial se retira, más allá de que se gana o se pierda. Se ganó y todos esperaban que iba a seguir. Sin embargo, salió y dejó a Grondona, que ya había trabajado con nosotros antes del 78 en la selección nacional. Es decir, no era, fue un movimiento en contra de la mala conducción, del amarillismo que había en algunos sectores de la prensa, favoreciendo siempre a todo lo que sea poder de turno. No importa cualquiera sea, son los que se suben rápido al carrito de los triunfadores y los que se bajan como un rayo ante la primera derrota. Bueno, a todos esos se lo combatió, y no era Menotti. Insisto, a mí me tocó porque me tocó a mí, porque tuve la suerte de ganar un gran campeonato con Huracán. Había mucho desgaste en algunos entrenadores de más edad. Yo era muy joven, yo fui campeón del mundo a los 38 años y campeón en la Argentina a los 34. Entonces, el campeonato Huracán había jugado muy buen fútbol, habíamos logrado de alguna manera, no sé, reencontrarnos con nuestra vieja escuela. Demostró Huracán que se podía ser campeón sin necesidad de tirar la pelota afuera, ni de pincharla, ni de meter los chicos adentro de la cancha, que era una costumbre argentina de una década, que fue justamente donde no ganamos nada, ni nos clasificamos para el 70. Bueno, y a partir de ahí yo creo que Argentina empieza a generar lo que yo muchas veces dije en México, generó una conciencia de selección. Es decir, el público no admite, el lector o el oyente no admite que se especule con la selección en cualquier lucha política. Es rechazada. Entonces se cuida el gráfico, entonces se cuida la televisión, entonces se cuidan los dirigentes de los clubes, el presidente de un club, cuidadito con meterse con la selección, porque se generó una conciencia de selección que lógicamente tuvo la suerte de que Argentina gana de 3 campeonatos 2, y uno va, a lo mejor si se hubiese perdido el 78 y si se hubiese el 86, estas fuerzas nefastas hubiesen crecido. Pero inclusive aún ganando mundiales, cuando alguno se intentó mezclar en modificar cosas de la selección contra la selección nacional, se había generado una conciencia. Es decir, hoy no se admite en el lector o en el oyente o en el televidente de que alguien intente hacer alguna campaña con la selección nacional a favor de intereses que no sean justamente el de la selección. Y esto es lo que no tiene México. México no tiene conciencia de selección nacional. Pero por lo que estamos platicando con César, no sé, mi conclusión sería de que todo ese proceso que sucedió en Argentina nació como deben de nacer ese tipo de movimientos, como debieran también de nacer en México, por la conciencia del protagonista, del jugador, seguro, del técnico, ¿por qué no inclusive de un árbitro, de los árbitros? También, Carlos, también. Y sectores del periodismo, por eso te digo, solo no se puede. ¿Qué hubiese sido yo un cadáver si yo solo hubiese intentado, por ejemplo, dejar afuera al presidente de Boca y al de River en ese momento? Pero un cadáver, no duró 5 minutos. Pero yo tenía detrás de mi espalda, tenía mi asociación de entrenadores que respaldaba la idea, como respaldó la idea de contratos por un año, como como tenemos obras sociales, como hemos conseguido tantas cosas. Y todavía faltan muchas por hacer, porque también ahí se infiltraron algunos. Pero nace de dentro, ¿me entiendes? Pero claro, y con los futbolistas lo mismo. Hoy en la Argentina, bueno, no sé, quedó libre Redondo. Una cosa que un jugador que en ese momento costaba fortuna, millones de dólares, y sin embargo quedó libre, y no hay razón, y le paraban el fútbol. Porque darle el pase libre a un jugador, no sé, de un clubcito chiquitito que no lo conoce nadie, bueno, los dirigentes lo hacen, pero cuando tienen que meter la firma diciendo está en libertad de acción un jugador que cuesta lo que costaba Redondo, hay que tener fuerza gremial, y Argentina la tenía, y Redondo quedó libre.
Señor Menotti, perdón, yo retomando un poco lo que es el tema de su llegada a México, hubo un cuestionamiento que se presentó. Sería muy malo, creo, pensar que llegó Menotti tratando de hacer algo en el fútbol mexicano y después de eso se iba y a ver quién aprendía. Yo creo que no nos lo planteamos así los mexicanos cuando vimos su llegada. Vemos esto como algo que se vino a poder dejar semilla a alguna escuela. De hecho, ahora ante su salida varios jugadores se han manifestado tristes. Ellos hablan de que